Parece que se inhibe. Sí. A ver, la siguiente, por favor. Ok, vamos en orden, ¿no? Federico González Suárez. Ya pocas personas lo citan, podríamos decir, ¿no? Federico González Suárez se podría decir que es el primero que inicia una investigación arqueológica en el sentido de ciencia, ¿verdad? Aquí hay un personaje que es Marshall Saville. Este es un arqueólogo graduado en Estados Unidos, Nueva York, me parece que viene de una universidad en Nueva York y viene con un inmenso vapor. No nos escandalicemos, no pensemos en la lógica del 2026, no. Era lo que hacían las universidades norteamericanas, enviaban a sus investigadores a diferentes lugares del mundo y se recolectaban enormes colecciones. Theodore Wolff era muy amigo de Federico González Suárez, compartían correspondencia y en el Atlas Arqueológico de González Suárez él dice: esta pieza arqueológica o me fue donada o regalada por Theodore Wolff, o Theodore Wolff me hace referencia, porque él recorría todo el país haciendo su geografía, ¿no? Y su estudio de vulcanología, o dice, me hacía referencia de tal o cual lugar, ¿no? La siguiente, por favor. Jacinto Gijón y Camaño, primer alcalde de Quito, estudiante, vamos viendo las genealogías académicas, estudiante del arzobispo, clase de la élite de la ciudad de Quito, ¿no? Ellos van a formar lo que ahora se llama la Academia Nacional de Historia, que es el primer intento institucional del Ecuador en estudiar su pasado, ¿ok? Y además, como ya les dije, de las élites quiteñas, él va a ser el primero, bueno, investiga en todo el Ecuador, ¿no? Pero él es el primero, año 1910-1915, de hacer exploraciones en la ciudad de Manta. Y habla de una cerámica negra que después Emilio Estrada llamará la cultura manteña, ¿no? Y ahí después habrá la propuesta de Carlos Ceballos. Jacinto Gijón y Camaño va a traer a un arqueólogo alemán muy importante para los estudios de todo el área andina. Ya va a llegar, creo que sobre los 70 años, casi termina su carrera acá en el Ecuador, ¿no? Que llamaba Maximilian Uhle. Él va a excavar, como les digo, en casi todo el Ecuador, va a trabajar en el área de Manta. Jacinto Gijón y Camaño va a ir a un congreso de americanistas en París, porque allá se realizaba. El museo, mi francés, me disculpan los que manejan mejor francés que yo, Quai du Imbri, es producto de todo ese trabajo de coleccionismo, un coleccionismo científico, ¿no? Y ahí se van a realizar los congresos de americanistas, que hasta el día de hoy se realizan, y en las memorias, que usted lo baja del servidor allá de este museo francés, va a estar el artículo de don Jacinto Gijón y Camaño. Y él va a decir, hay toda una marea cultural que recorre el norte de Sudamérica. Y él pensaba, y esta es una navegación en balsa, empatando con la anterior charla, ¿no? Y él por eso hablaba de una liga de mercaderes. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya entrando a un tiempo más reciente, primero las fotos. Reconocemos en la foto blanco y negro Clifford Evans, Betty Meyers, alguien de algún museo norteamericano, me parece, Emilio Estrada, ¿no? Arqueología del Manaví Central. No sé si ustedes saben por qué hay una foto con una ametralladora y todo el tema abajo, ¿no? El abuelo de Emilio Estrada Carmona, era liberal de machete y pistola. Se levantó en la campaña de los Chapulos, donde acabó fusilado Nicolás Infante Díaz, ¿no? Entonces él va a reemplazar, no por la muerte, sino me refiero por elecciones, a Eloy Alfaro, un periodo muy corto, porque él va a morir de un ataque al corazón, ¿no? Entonces este liberal, o sea, de cepa, es el abuelo de Emilio Estrada. Y en la presidencia de Emilio Estrada Carmona se va a expedir el primer reglamento que prohíbe que salgan piezas arqueológicas del Ecuador. Es como la primera ley de patrimonio. Él tiene una visión de la historia y de la modernidad.
Y quizás ese interés se traslada a su nieto, ¿ok? Por eso es que hay toda una génesis de ideas. Estos edificios y estas propuestas no se construyen en un vacío. Siempre hay un antecedente que se debe a un contexto histórico, y usemos la palabra política, pero en el sentido de esta idea de modernidad que hablaba el liberalismo, ¿ok? Y esto me permite empatar con Francisco Huerta, que en sus memorias o por ahí en sus artículos va a escribir: tengo un nuevo estudiante y tiene plata. Francisco Huerta era un profesor de educación media, como lo son de pronto algunos acá o lo han sido, ¿no? Pero era el magisterio creado por Eloy Alfaro, traído por los mejores profesores, donde se enseñaba también a mujeres, ¿no? Entonces, en la formación del magisterio ecuatoriano, y no acepten nunca que nadie lo denigre al magisterio del Ecuador, había una tendencia que era de la época que se llamaba el arianismo, el positivismo, que en términos generales nos habla de un método científico, un método de experimentación y que impregnaba todas las ciencias, pero había una corriente que se llamaba el arianismo, donde la historia era la educación, la historia maestra, porque como dicen por ahí un refrán que a veces sale en las películas, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces muchos de estos docentes escribían libros de historia y algunos de estos docentes hicieron arqueología. Ese era el caso de Francisco Huerta, y él es el profesor de Emilio Estrada. Por eso yo les mencionaba en la charla anterior, Carlos Ceballos Menéndez era profesor del Vicente Rocafuerte, y ahí se hizo un museo, ¿no? Entonces, no eran hechos de coleccionistas, no eran hechos aislados, era un proyecto de ciudad, era un proyecto de región, donde la historia tiene justamente este rol, y la arqueología les daba la profundidad del tiempo, la profundidad histórica que no tiene el documento o papel, ¿no? En esta parte inferior, alguien que a veces nos olvidamos, que era el colaborador de Emilio Estrada, que era don Julio Vitegui Gamboa, milagreño, ¿verdad? También docente, el museo que tuvo la ESPOL y que en mala decisión lo eliminaron, justamente lo dirigió Javier Vélez en su mejor momento, lleva justamente el nombre de Julio Vitegui, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí ya entramos a los años 70, ¿verdad? Para poder entender esta discusión entre la cultura y la idea ecológica, los quiero llevar en este viaje de aprendizaje. Don Carlos Ceballos, ¿verdad? En la parte inferior, doña Resfa Barducci, parte justamente de esta escuela de campo y que ayudó a formar después o a administrar a la muerte de Carlos Ceballos Menéndez justamente estos espacios, ¿no? Jorge Marcos, que fue parte también de este proceso, el edificio de la Casa de la Cultura, que se marcó un hito en sentido urbano, ¿verdad? Piensen que Emilio Estrada fue alcalde de Guayaquil, como lo fue en su momento Jacinto Gijón y Camaño en la ciudad de Quito. A veces se critica, nuevamente no juzguemos con la mirada de hoy y la legislación de hoy, hecho de los años 50 ahora, ¿no? Carlos Ceballos Menéndez trajo no recuerdo si fue Francisco Huerta, y les pido disculpas, pero parte de esta generación se trajo este famoso tótem del Cerro Las Negras. También se trajo el San Virtute, que fue devuelto a la comuna hace ya creo que unos 15 años, ¿verdad? Y se trajeron también otros elementos de la parafernalia ritual de la cultura manteña, justamente localizada en la cordillera Chomoccolonche. La propuesta de Francisco Huerta era convertir a la calle 10 de agosto en la avenida de los dioses huancavelitas. Por eso es que algunas de estas en su momento estuvieron emplazadas en ciertas esquinas de la ciudad a la intemperie, ¿no? Porque esa era la idea. La avenida, no piensen tampoco en la avenida 10 de agosto de hoy en día, ¿no? Piensen en una ciudad diferente, en los años 50, 60, en donde la avenida 10 de agosto era un eje de regeneración, ¿ok? De la ciudad
como había estas propuestas de ordenamiento de las grandes ciudades del Ecuador, ¿no? El arquitecto Gato Sobral en Cuenca proponía justamente la avenida Solano en las mismas condiciones, y había la avenida, creo que era la, no estoy seguro, pero en el caso de Quito me parece que era 24 de mayo. Entonces, como un eje de construcción y de urbanización. Y en base a esos conocimientos que daba la arqueología, la propusieron como la avenida de los dioses huancavilcas, Guayaquil, la urbe huancavilca, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, este es un proyecto de identidad, es un proyecto político, pero desde la ciencia. Siguiente. En resumen, en 1892 Federico González Suárez inició la reflexión académica sobre el pasado nacional con la publicación del Atlas Arqueológico. Entre 1907 y 1910, Marshall Saville, profesor de la Universidad de Columbia, publicó 2 volúmenes de Antiquity of Manabi, producto de todo este recorrido que hizo en la costa del Ecuador, ¿no? A partir de 1912 al 18, Jacinto Gijón, arqueólogo y político conservador, definió la cultura manteña, pero no en ese concepto. Es el primero que ve la cerámica negra y habló de la Liga de Mercaderes, porque quien habla de la cultura manteña como tal, el que le pone, digamos, la cédula de identidad, es don Emilio Estrada. Entre 1916 y 61 expone sus ideas de una posible capital, habla de eso como consigo. Bueno, su profesor, Francisco Huerta, un docente formado en el anielismo, con Carlos Ceballos Menéndez, Ernesto Parducci, Jorge Marcos, forman el grupo Guayaquil de la Casa de la Cultura, que era un proyecto de modernidad dentro del concepto general de la Revolución Liberal. Esta es una foto del archivo, es un archivo fotográfico famoso, parte del acervo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Me parece que esta foto es de los años 60. Es un nombre extranjero, Rambert. Bueno, este archivo es bastante extenso. Una casa típica o una caleta típica de pescadores de la provincia de Manabí. Hoy, a más de que han pasado 50 o 70 años, sería imposible que ustedes vean esto. Esto hoy en día es la base naval de Jaramijó. La base naval de Jaramijó históricamente desalojó la base de finales de la dictadura, años 80, 79, 80, 81. Esa base tiene 15.000 hectáreas. Es enorme, casi como un parque nacional. En realidad la infantería de marina usa un pequeño espacio y está en... Lo aclaro para que no piensen que estoy en contra de la Armada ni nada que se le parezca. ¿Ya? La Armada usa un espacio bastante reducido, buena parte de la reserva ha sido invadida, de hecho están redefiniendo sus límites y están llegando también a algunos acuerdos, particularmente con el municipio de Jaramijó, que también tiene límites con Montecristi y tiene un pequeño pedazo con el municipio de Puerto Viejo, ¿no? Entonces, pero la caleta de pescadores fue desalojada. Y abajo de esa caleta de pescadores hay una ocupación arqueológica que en algunos sectores el estrato, lo que llamamos los arqueólogos, es decir, donde usted ve un pedacito de cerámica hasta donde termina, supera los tras 4 y 5 metros. Entonces es un yacimiento tremendamente importante, y eso implica que hay una continuidad a lo largo de un periodo muy largo, posiblemente de miles de años. Pero esta foto, vean lo seco, ¿no? Eso es lo que les invito, además de la historia que hay atrás. Siguiente, por favor. El sector de Manta, el archivo Reinberg. No, estoy con el ministro del Interior, estoy cruzado de apellidos. Siguiente, por favor. Sí, este sector de Manta. Estos paisajes están muy cambiados por la erosión costera. Ya no se encontrarían esos arrecifes hoy en día. Siguiente. Esta foto totalmente reconstruida por IA, ¿no? Eso también hay que aclarar. Pero hay un elemento por el cual yo lo estoy usando. ¿Verdad? Es el señor que va llevando unos bidones del problema del agua al borde de la cordillera costera, ¿no? Esta es la ciudad de Manta. Siguiente.
los burritos con su agua, que era la única manera en que la gente podía acceder al agua. Ya veremos cuál es la lógica geográfica que está eso y cómo resolvieron culturalmente. Sí, históricamente. Un acercamiento ahora a algunos sitios de la provincia de Manabí y nuevamente combinan línea de costa y cordillera. Siguiente. Este es un mapa nuevamente tomado del libro, el anterior es una investigación de 5 áreas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ya hace algunos años, me parece que unos 12 años, cuando la CENESIC ponía fondos para eso. Este nuevamente es tomado del libro de Jorge Marcos. Vemos aquí el área de Chanduy, ¿verdad? Observen que se menciona unas antiguas lagunas, ¿no? Relictos de manglar, eso ya no existe. Y en el óvalo hay una zona de bosques de vida. Vamos a ver por qué, a qué se refería Jorge. Esta es un área elevada, que está encerrado en el bosque de nube. El bosque de nube. Siguiente, por favor. Una toma general del patrón urbano. Los que han estado en Puerto López, de la parte de atrás. Siempre la ocupación humana en Manabí, la cordillera costera se acerca bastante a la línea de costa, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir la segunda terraza, que está más o menos hoy en día unos 20 metros sobre el nivel del mar, es donde se genera toda la ocupación, ¿verdad? Este es un mapa elaborado a finales de los años 80 por una misión de arqueólogos tanto ecuatorianos, estaba en Premio Norte todavía, ingleses, etcétera, y lo que ustedes ven son los cimientos de casas, los cimientos, siempre. La ubicación también obedece a un principio geográfico, me tengo que acercar, pero lo que yo les voy a señalar es una tesis doctoral de un norteamericano dirigida por uno de los arqueólogos más importantes que ha trabajado en todo el mundo andino, un profesor también de la Universidad de Illinois, el doctor Tom Suideman. Entonces, imagínense ustedes un sitio arqueológico ubicado alrededor de 10 kilómetros mar adentro, ubicado sobre un conjunto de cordilleras. En una de las áreas principales hay una estructura y tiene 3 en la parte inferior. Entonces, la idea es que traza usted una línea, un eje, desde la estructura que está en la parte alta, coge una de las 3 y a dónde acaban apuntando. Eso es lo que les voy a señalar. Y lo de acá es justamente la isla de La Plata. ¿Okay? Esta línea lleva a un sitio arqueológico donde ahora hay el desarrollo de un parque que queda en Puerto Viejo, el Cerro Jaboncillo. Entonces hay un entendimiento del espacio. Siguiente, por favor. Tomadas con la tecnología LIDAR de estos cerros en Cerro Jaboncillo. Fíjense en el sistema de aterrazado, está exagerada la proporción para que sea más visible. El sistema LIDAR es un sistema hipermoderno en la cual esto es tomado con avión, ahora ya lo hacen drones, por lo cual no fue tan moderno entonces. Y lanza millones de puntos, no atraviesan las hojas, la capa vegetal, o sea, si hay una hoja, no, pero van pasando, pues son tantos millones de puntos que lanza que encuentra intersticios y después se hace una reconstrucción, un modelo digital de terreno. Y por eso vemos estos sistemas como escaleras, ¿no? Que es una transformación titánica a lo largo de varios siglos, un periodo muy corto, eso no lo sabemos, de la topografía. Entonces, ¿pero para qué? ¿Para qué sirve? Siguiente. Un manejo de las alturas. A esto se refería Carlos Ceballos Menéndez. Vean ustedes el esquema. Hasta los 200 metros hay un tipo de ocupación. Sobre los 250 metros están las terrazas de cultivo y las albarradas, que era una piscina que capturaba agua, ¿no?
entre los 250 y los 550, es un área reservada a ciertas actividades. En este cerro al que estamos haciendo referencia, la población talló, en la roca viva talló escalinatas. ¿Ok? Esto implica muchas cosas, ¿no? Y por último, entre los 550 y los 650 ya hay una zona que se propone de manejo ritual, ¿verdad? En la línea de los 200 metros es donde hay pozos de agua. Pozos de agua que en su gran mayoría, en el caso de la provincia de Manabí, esta cordillera a la que estamos haciendo referencia, se han mantenido en uso. O sea, son pozos que fueron cavados posiblemente hace 5 siglos, pero que la población hasta el día de hoy, ¿verdad?, los ha seguido utilizando. Claro, al día de hoy hay sistemas de potabilización, hay sistemas de tubería, hay los, ¿cómo llaman estos grandes cisternas que te llevan, ¿no? Pero la gente tiene en su memoria, ¿no?, hasta la época de mi papá, o de mis abuelos, me mandaban con el burrito, como ustedes han visto, ¿no?, y los barriles de madera, y era la única forma en que podíamos tener agua en la época seca. Siguiente, por favor. Esta foto es de hace más o menos 2 años, en un proceso de mantenimiento, no todo es malo, pagado por lo que se llama el Fondo del Embajador, la Embajada de los Estados Unidos. Entonces se hizo un trabajo de limpieza y eso nos permitió hacer de la mano concomitante un proceso de registro, que es lo que se está haciendo. Si ven los ladrillos, ¿no? Perdón. Si ven las piedras, ¿no? Hay un patrón, es artificial, no es natural. Siguiente. Las medidas que se toman, aquí ustedes ven el pozo, ¿no? Dependiendo de la época del año, el agua puede estar a unos 15 metros abajo o puede estar a unos 2 o 3 metros desde la superficie, ¿no? Esto en la cota de los 200 a 300. Ya vamos a ver el por qué hay estas lógicas. Siempre, ¿no? Si lo ven, ¿no? Troncos cilíndricos, en el mismo pozo, si no estoy mal, solo que en las épocas de años diferentes. El agua tiene un ciclo. Siempre. Lo mismo que estamos viendo. Siguiente. Los anteriores eran en Hoja Jaboncillo, este es en Jaramijó. El pozo tenía la misma lógica, pero miren lo que hace la intervención inadecuada, de comillas, modernización. Claro, ahora la gente va a poder bañarse mejor, pero si yo le digo a alguien, esto es un pozo prehispánico y hubo piedras, oiga, ¿de qué está usted hablando, no? Y si hubo, ¿por qué lo han cubierto de esa manera? Lo debilitaron a ellos en el atractivo. Siguiente. Andiles de Jipijapa, una situación intermedia. De Jipijapa a unos 10 minutos yendo hacia la cordillera nuevamente. Vean ustedes, aquí se puede ver todavía, ¿no?, el trabajo de la piedra. Siguiente. Choconchán, cercano a esta zona. Aquí más bien la comunidad impidió el proyecto, no aceptó que le alteren la tipología de su pozo. Hay a su vez una serie de fiestas, hay toda una vida cultural alrededor y la comunidad se opuso. Acabaron perdiendo esa plata, pero ellos decidieron que para su tradición era mejor aquí. Siguiente. La cordillera costera, una sociedad de los cerros. ¿Qué es lo que estaba hablando Carlos Ceballos Menéndez? Carlos va a estas investigaciones en el Valle de Chanduy, va a la loma de los Cangrejitos, que ya es una loma, y él comienza a escribir los sitios que estoy encontrando que corresponden a la cerámica negra, que corresponden a la cultura manteña de la que hablaba Emilio Estrada, siempre están ubicados en una cierta cota, están ubicados en una cierta altura. Y a su vez no solamente están usando las partes altas, que tendría sentido, ¿no?,
sino que inclusive en su uso hay un patrón. El guasán oeste, ¿cómo es? Vaya, pues, este tronco tallado, que ahora está en el Museo de Guayaquil, se me va en este momento el nombre, fue justamente encontrado en el Cerro de las Negras, en la cota de los 550, o sea, así de especiales. Esta cordillera llega a una cota de 550 a 600, eso es más o menos en todas las provincias que atraviesa. Entonces, los hechos ideológicamente más fuertes, no tengo problema si usted quiere usar la palabra religión, se encontraban siempre a este nivel. Entonces, eso comienza a decir Carlos Ceballos. Estos, como palafitos tallados, están a cierta altura. Los objetos de piedra en cierta posición. Las tumbas en cierta posición, en cierta altura, cierta posición y cierta altura. Los pozos de agua en cierta altura también. Entonces él dice, esta es una cultura de los cerros. Olaf Hall, fuera de esa discusión que van a tener, o de ese debate, bastante cercano a Carlos Ceballos, le va a decir en un artículo, no, usted está equivocado. La tradición señala, y toda la columna cronológica que le explicó Javier Vélez en su primera charla, ¿no? Una columna que puede llegar a 5.000 años, que nos habla de una división en 3 grandes momentos: formativo, desarrollo regional, integración, que nos habla de unas culturas, como las vemos aquí en estas vitrinas, de una tipología cerámica que tiene unas características. Entonces él dice, o sea, no es menor el cambio que tú propones, Carlos. Habría que cambiar toda una construcción que viene con un trabajo de carbono 14, de excavación de sitios y todo lo demás, ¿no? Una posición ciertamente conservadora de ahora. Y aquí que ya se estaban desarrollando los grandes museos en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil se desarrollaron fuera del Museo Nacional, una historia complicada, en Quito me refiero. Guayaquil tuvo primero varios museos, ¿no? Entonces Carlos dijo, no, ese cambio yo no lo voy a implementar. Y también, pues, casi pocos años después va a fallecer Carlos Ceballos, ¿no? De pronto si hubiera seguido activo, hubiera desarrollado más su idea. Pero esta visión de culturas cerámicas y que nos ayuda cronológicamente, yo le diría hoy como arqueólogo del 2026, en primer lugar no se contrapone a una visión que nos permita ver el paisaje, en este caso la cordillera. Porque además esa visión, tal como estaba proponiendo Carlos Ceballos, nos ayuda a resolver problemas de hoy. Las concentraciones de pozos que aprovechaban cursos de aguas son el reflejo de un conocimiento generado a lo largo de cientos y miles de años, de un conocimiento probablemente generado por prueba y error, por un conocimiento local, pero que hoy nos ayudan a entender el recurso agua, que hoy nos ayudan a entender en dónde se localiza un recurso de forma permanente en su gran mayoría, que de otra manera no lo conoceríamos. Ese es el primer puente importante cuando Carlos Ceballos propone esta mirada más ecológica y una explicación, hipótesis con una base más interdisciplinaria, nos está abriendo un uso a estos conocimientos del pasado para problemas que tenemos en el día a día y que se podrían agudizar en los próximos años. Siguiente. Nuevamente, con esta explicación anterior, los pozos se están ubicando en la cota del 240, pero ¿por qué no están en la cota superior? Porque en la parte alta, si estuviéramos acá con un ecólogo, le diría que el bosque seco tropical está en la primera cota, ¿no? La parte más seca. Hay una transición que va cambiando, donde aumenta un poco la humedad, y en la cumbre usted va a tener un bosque nublado, como a veces lo veíamos en la ciudad de Guayaquil, antes de deforestar todos los sectores. Mi niñez transcurrió en una casa de casi 4 pisos a un costadito de lo que ahora es
bueno, sigue siendo, perdón, las casas colectivas de Gómez Rendón. Y cuando yo me asomaba, tendría 10, 12 años, yo veía hasta los cerros, no había grandes edificios, no había, simplemente no había. Y usted podía ver los diferentes cerros de la ciudad que capturan humedad. Si usted va a la reserva Cerro Blanco, que les invito a hacer, muy bonita, es una caminata donde además de usted disfrutar de la naturaleza, va a ver estos cambios ecológicos a los que yo le estoy hablando. En 1 hora y media va a llegar a una área del bosque nublado, va a sentir la humedad, va a sentir el clima. Y si usted es un poquito más curioso, en toda esta parte de arqueología, por eso es que yo la conocí, incluye el campus Esporo, el campus Prosperina, es el mismo cerro, ¿no? Entonces, todas esas bromelias, todas esas variantes del musgo atrapan agua, gotas de agua. Todo ese ecosistema genera una humedad que va atravesando todo ese macizo rocoso, ¿verdad? Va construyendo tanto escorrentía superficial como sublaminar, creo que le denominan, ¿verdad? Es decir, penetra en el cerro. ¿Y en dónde aflora? En la cota de los 240. La mejor calidad de agua que usted puede tener, porque es filtrada de montaña. Si estuviéramos, ¿cómo se llama esa agua infame, por lo cara, quiero decir, que venden allá en París, el agua Perrier o algo por el estilo? Ya, gracias. Yo les dije, su francés es mejor que el mío. Oiga, la plata está agotada. Si pudiéramos vender esa agua, ya me puse ya también Jaime de Boco, no sé, Donald Trump. Sí, pero lo que les quiero decir es, no, Carlos estaba en lo correcto, Carlos Ceballos. Cuando puso la mirada, entendamos esta ocupación arqueológica no desde que genera bonitas piezas y genera un bonito material cerámico, sino cuál era la lógica en el manejo de este paisaje. ¿Por qué estaban sus principales hitos donde nace la vida, donde se formaba el agua? ¿Verdad? Y si alguien dañaba ese bosque nublado, iban a tener problemas en la parte inferior. Esa es más o menos la importancia de lo que estamos conversando. Siguiente. Sí, estos son los marcadores, estas son las tumbas. Vamos un poquito más rápido para darle oportunidad al diálogo. Siguiente, mi querida amiga, la complementariedad ecológica. Entonces, si la parte alta era la parte sagrada, estamos un poquito como teatralizando, ¿no? Y en la parte de 200 y pico estaban los pozos de agua. ¿Qué pasaba en medio? La zona agrícola. Una zona que podía beneficiarse y no cualquier zona agrícola. En el caso nuevamente de estas culturas, y lo hay aquí en Cerro Blanco, solo que más pequeñas, y lo hay también en la Pol, solo que más pequeñas, ¿okay? Porque la topografía es diferente, los cerros son diferentes, son más pequeños, ¿okay? Sistemas de terrazas, ¿verdad? Un escalonamiento, y que no estoy mintiendo porque tengo la autoridad para que digan, sí, Gerardo en esto tiene razón, o por lo menos su evidencia es más sólida, ¿ok? Entonces el sistema de terrazas es como una escalinata, y eso permite un mejor manejo tanto del regadío como del cultivo. En los Andes el sistema de aterrazado es fundamental en los Andes. Piensen ustedes que la cordillera de los Andes, ¿por qué se llama de los Andes? Porque los españoles vieron desde sus barcos estos sistemas en las costas peruanas, en algunas partes donde esto era más visible, ¿verdad? Y comenzaron a hablar de unos andenes, los Andes, ¿ok? Entonces, en esta parte intermedia entre los 550 y los 200 tenemos las áreas agrícolas y sistemas de terrazas, ¿no? Basados en un calendario, porque ustedes saben que en una época del año llueve y en otra no. Bueno, ahora tenemos estos ciclos del Niño, pero el Niño no es más que otro ciclo. Hay un ciclo corto, que es el periodo de invierno, el periodo
periodo seco, ese es año a año, más o menos regular, y hay un periodo de alrededor de 7 años en que viene otro ciclo, ¿ok? Entonces, esto más o menos obedece a eso siempre. Para ir terminando, si Carlos, un hombre que para mí y a su equipo, ¿no? Y a su equipo, no se les ha reconocido. Alguna vez conversando con Jorge Marcos, fui mi profesor, aclaro, porque alguna vez conversando, ya no en clase, sino conversando con Jorge Marcos, las principales ideas de Jorge Marcos las desarrolló como estudiante de Carlos Ceballos. Carlos Ceballos es el que hablaba de la gran navegación prehispánica, que después Jorge va a tomar en el sentido de las conexiones de Ecuador-México. Carlos Ceballos es el que habla de una cultura adaptada a la cordillera Chobón-Colonchi. Jorge después va a mencionar el tema de un estado anteno, ¿no? Por la capacidad que tenían de movilizar gente, recursos sobre un extenso territorio y construir obras de ingeniería complicadas, como es estos sistemas de terracería, ¿no? El núcleo central que desarrolló Jorge Marcos como director de la Escuela de Arqueología de Spol, nacieron en el periodo en que él fue estudiante de Carlos Ceballos, ¿no? Y de ahí se van a derivar otras investigaciones desarrolladas aquí en esta casa de la cultura. El principal referente del Ecuador en publicaciones fueron los cuadernos de historia y arqueología de la Casa de la Cultura. Eso hablaba con un amigo periodista que tienen ellos un trabajo con la Silla Mantel, ellos son de Nueva York, colonia ecuatoriana en Nueva York, ¿no? Entonces yo le mencioné los cuadernos de historia y de arqueología, una beca, y no, inmediatamente pues, tengo 2 o 3 y los manejo como incunables, porque es buen material y se dejaron de publicar creo que hasta los 70, ¿no? Finales de inicios de los 80, parece que fue el último, ¿ok? Entonces, Ingeniería de Montaña. Este libro lo publicó una editora, una ecuatoriana, estudiante de este arqueólogo que fue curita, igual viene la Selheimer, ya mismo les indico, de Quito, trabajó mucho en Amazonía. Muchas gracias. ¿Quién dijo? Ese es un punto a su favor. Cuando demos la calificación final. Muchas gracias. Estudiante de Pedro Porras, ella vino justo a la Escuela de Arqueología de Spol, hizo su PH en Texas. Y con otros investigadores, estamos hablando de los Andes norteamericanos. Si quisiéramos ponernos chauvinistas, que se parece a los Andes, acá teníamos a los incas, ¿no? Tremendos palacios, la ciudad perdida allá al norte en Colombia, que eso es de Chicha. Lo que les acabo de mostrar, los jaboncillos acá en Manaví, ¿qué van a hacer con unas tribucitas que andaban vestidas en pieles? Pare, señor, vamos de paso. Esas comillas, modestas sociedades, casi viviendo como cazadores-recolectores, tienen una adaptación impresionante a la cordillera de las Rocallosas. Con un aparato teórico que solo los gringos lo tienen. Es decir, ellos se pueden poner a estudiar cosas, comillas, no tan visibles arqueológicamente, pero tienen una información impresionante. Esa es la mirada, ¿no? Los seres humanos han ocupado entornos montañosos y han dependido de sus recursos desde el Pleistoceno terminal. Su continua interacción con la Tierra de generación en generación ha dejado huellas materiales que van desde incendios antropogénicos, o sea, incendios provocados para limpiar el área, ¿no? Hasta sitios de búsqueda de visiones, o estará hablando acaso de la cota de los 500 metros, ¿no? Los diversos estudios de casos presentados en esta colección exploran el registro material de los habitantes de las montañas de América del Norte y los usuarios habituales de los recursos de las alturas, en términos de inversión social, el compromiso intergeneracional de un grupo con un paisaje particular, todos estos sistemas de terracería, todos estos sistemas de pozos de agua,
todos estos sistemas de canales, todo ese sistema de cuidado, lo habrán hecho en 10 años, en 20 años o en 500 años. Si fue en 500 años, es un compromiso que el padre le transmite al hijo, ¿no? El hijo al nieto. Es un compromiso intergeneracional y es un compromiso construido, dinamizado en base a un ritual. Por eso es que están estas tumbas de élite en cierto lugar, por eso es que vemos estas construcciones que representaban deidades, como lo entendió Francisco Huerta, aunque lo integró a un proyecto de modernidad, cuando él hablaba de la avenida de José Juan Cavilcas, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren estos investigadores con un compromiso intergeneracional. Y ese compromiso intergeneracional nos llega al día de hoy. Y que ustedes lo escuchan, pero sobre todo en el discurso de los biólogos, de los ambientalistas, ¿no? En preservar un cierto ambiente, porque el planeta lo requiere, porque requerimos un agua sana, una agua y que además, dicen los expertos, las guerras del siguiente siglo serán por el recurso agua, ¿no? En conjunto, estas contribuciones originales demuestran que la inversión social abarca conocimientos ecológicos y rituales atemporales, así como innovación nacida de la práctica diaria, la tradición y los ajustes periódicos. En pocas palabras, la idea de Carlos Ceballos era que esta cultura de los cerros reflejaba unos conocimientos ecológicos y rituales. Sí, y me parece que la última. Hablamos de unos paisajes culturales estratificados. Hoy en día, ¿no? Hablamos de que este conocimiento, de que esta gente ubicada en la zona cero del cambio climático. ¿Por qué Ecuador es la zona cero del cambio climático? Porque estamos en el Ecuador. Porque confluyen las dos principales, a la costa ecuatoriana y a todo el resto del país, confluyen las dos principales corrientes marinas. Porque aquí está el frente de convergencia intertropical. Si usted ve hacia arriba, vamos a ver unas nubes, ¿no? Y que tienen un movimiento y que se ven muy bonitas. Ya, pero eso se denomina científicamente el frente de convergencia intertropical. Estos factores son los que generan el clima del mundo. Entonces, uno de los primeros lugares donde se generaban estos cambios, y la arqueología nos ayuda a entender, es justamente el Ecuador. La zona cero, decía un colega, en una expresión que me parece muy elegante, la zona cero del cambio climático. ¿Ok? Y sobre esta importante idea que les quiero transmitir, se formulaba la observación primero, y yo creo que lo hubiera trabajado más, de Carlos Ceballos Benítez. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Siempre pues esta información es muy importante para nosotros poder adquirir más conocimiento, y yo siempre digo que esto nos ayuda para incrementar nuestra identidad, ¿no? Conocer, si no amamos lo que no conocemos. Conocer buena historia, estamos condenados a la eso dijo Benjamín, pero no sé, pero es una frase elegante. exacto, elegante. Exacto. Así que si alguien tiene preguntas, aprovechemos este momento para poder conversar con el doctor. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, primero, felicidades, doctor. Una inquietud, ¿no? A manera de conversación, es sobre qué sucede si un amigo agricultor de una de esas zonas encuentra una o dos piezas. Conocemos que es bueno para la historia, investigación, etc. Pero en sí, ese amigo agricultor con una o dos piezas, él lo podría hacer un incentivo entregándolo a alguna institución del Estado o ganar un problema en sí. Entonces esa es una inquietud que quisiera saber de ustedes que son expertos en este tema. Ayúdenme.
Mientras escuchaba la pregunta se me vino algo que a veces vemos en Facebook, ¿no? Realidad o lo ideal y realidad, ¿no? A ver, voy a responder como el mundo ideal. La legislación ecuatoriana y todas las legislaciones hoy en día señalan, las latinoamericanas, eso es interesante, señalan que la arqueología y la paleontología son propiedad del Estado. ¿Ok? Son propiedad del Estado. Los europeos y norteamericanos tienen una posición un tanto menos terminante. Si son propiedad del Estado, no se podría ejercer una propiedad, digamos, ¿no? Todo lo que usted ve acá y que es arqueológico, me refiero a genuino, ideal, está registrado en una base de datos que maneja el Estado ecuatoriano, que se llama el SICSE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador. Le asignan un número, ¿verdad? Y eso, y tiene una razón muy buena, muy positiva, y eso es justamente para evitar que haya pérdidas por una parte y por el otro lado los investigadores en el Ecuador todavía no tanto, pero en otras bases de datos sí, prefiero la base de datos, ¿no? Le permiten inclusive que en línea usted pueda ver objetos arqueológicos, sobre todo piezas completas, de cerámica, de lítica, de metal, eso es una cosa importante. Ya en el Perú inclusive usted puede ver los sitios arqueológicos en estos formatos de sistemas de información geográfica, ¿no? Que aspiramos en algún momento tener acá. Entonces un alcalde, estoy nuevamente en un mundo ideal, que no quiere dañar ningún sitio arqueológico, pero va a construir una carretera, ya tiene un antecedente cuando elaboran su estudio de impacto ambiental, ¿no? Es decir, se incorpora el tema arqueológico. Ese mundo positivo y que es además el legal, usted puede acabar detenido si daña o sustrae un material arqueológico, parece que son de 4 a 6 años. Hay colegas que les gusta decirle esto a los alcaldes, a los colegas arqueólogos cuando están negociando un contrato. No les gusta llevarme a mí porque yo les digo, mira, en 30 años que tengo aquí haciendo arqueología, no he visto a nadie detenido y peor todavía guardando sus huesos en prisión por haber dañado o haberse llevado esto arqueológico. Así que, dile la verdad, esas cosas no pasan. Pero bueno, entonces en sentido estricto eso sería ilegal. Ahora, en un mundo un poco más real, es constante lo que usted señala, porque el Ecuador tiene una enorme densidad arqueológica. Este sistema SICSE al que yo he hecho referencia habla de que hay 7.000 sitios arqueológicos en el territorio ecuatoriano, pero el mismo SICSE, o sea, los que hicieron el SICSE reconocen que eso quizás sea el 10%, ¿ok? Entonces, muchas actividades, podríamos decir hasta inocentes, como la de un campesino, ¿no? Está abriendo algo en su terreno y puede encontrar material arqueológico. Lo que la norma le indica, o lo que la ley le dice, perdón, es que él debe llamar al INPC, al 1-800 y decir, he encontrado esto, y que el Estado debería hacerse cargo. Número uno, este es un tema, más que la represión, funciona la educación. A mí me encanta una anécdota del arqueólogo mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, me parece. Es el que investigó el Templo Mayor, ¿no? El Templo Mayor en plena ciudad de México, pero que está construida en parte sobre la antigua Tenochtitlan, ¿no? Entonces él llama, y ahí sí fue toda la prensa de México, porque va a explicar sus hallazgos y qué significan esto para México. Entonces me lo contó un arqueólogo mexicano, doctor, Carlos Matos Moctezuma, qué nombre, ¿no? De un arqueólogo. Doctor, ¿cuántos sitios arqueológicos habla en México? Y comienza a escucharse el murmullo, ¿no? 1.000, 5.000, 10.000, medio millón los mexicanos. A ver, le dice. 1. Comienza en el Río Grande y termina en la frontera con Guatemala. Es todo México.
y es responsabilidad de todos de cuidar. Yo podría decir algo parecido. ¿Ok? Es importante la educación, es importante que se le explique a esas poblaciones, ¿verdad? Es importante los medios de comunicación, de que esta comunidad de Agua Blanca, por ejemplo, que yo he mencionado, o el Jaboncillo, fueron comunidades dedicadas a la huaquería, intensivamente, pero con los investigadores y con otro tipo de educación, de diálogo, digamos, ¿no? A ver, la pieza que usted vende en 10 sucres, ¿por qué no les pagaban más? O 20 sucres. Podemos hacer acá un pequeño museo y eso le va a generar a usted, además de que no se mete en problemas, eso le va a generar a usted un ingreso constante. Eso es lo que se busca, para contestarle así en corto. Gracias, doctor. Sí, como anécdota, por ejemplo, acá en el museo también vienen muchas personas que encuentran, como dice el doctor, en su casa, o tienen de herencia. Mi abuelita me dio esta muñequita que está ahí, yo ya no la quiero tener en la casa porque escucho unos ruidos y cosas así que vengo a entregar aquí al museo. Entonces, como dice el doctor, no, nosotros aquí no recibimos, no compramos peormente, sino que indicamos que tiene que ir al INPC, que es el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, en donde pues ellos indicarán las directrices que debería seguir, pues, ¿no? Si tiene algún objeto arqueológico. ¿Una pregunta? Sí, muchas gracias. Muy interesante la charla. Siempre se aprende. Mi pregunta es, la una es sobre la leyenda de los pozos de los gigantes. Yo estaba viendo ahí las imágenes y me parece que por ahí alguna de esas se decía que eran de los gigantes, creo que era Jipijapa, pero en todo caso veo que no son tan grandes, es decir, no tienen diámetros tan enormes como para pensar que son hechas por gigantes. La segunda pregunta, ahí mismo, es ¿desde qué época estas civilizaciones, estas culturas desarrollaron el tema de los pozos? Es decir, ¿quiénes fueron los primeros que desarrollaron pozos de agua? Vamos primero con el tema de los gigantes, ¿no? Y permítanme poner otro elemento en discusión. Espero que algunos recuerden a Juan de Velasco, el reino de Quito, ¿no? Juan de Velasco. Un debate ácido en los años, primero en los 50 y más o menos hasta los 60, de que Juan de Velasco, poco menos que era un mentiroso, etcétera, etcétera, ¿no? A estos debates yo me refiero como un anacronismo. Juan de Velasco estaba en la colonia todavía. Juan de Velasco escribió entre 1780 y 90. Se publicó cuando todavía estábamos bajo el régimen español. Y la discusión de los años 50, 60, 70, pues después de casi 2 siglos, era totalmente fuera de lugar. Es decir, después de casi 2 siglos, usted no le puede decir a alguien que usted se equivocó. Yo ya sé que se equivocó, porque hay 2 siglos de construcciones, pero hay que verlo a este autor en su contexto y ver qué nos propone. Juan de Velasco hablaba de los gigantes, hablaba de gigantes en Puerto Viejo, recogían algunas leyendas y se hablaba de los gigantes en la península de Santa Elena y se entremezcla con relatos bíblicos. Entonces, lo valioso de Juan de Velasco, en primer lugar, conocía todo el país. Lo segundo, hablaba quichua, muy bien, y no solo el quichua, hablaba otras lenguas. El libro de la historia del Ecuador no era solo el del reino de Quito, eran 3 libros. Pasó la censura de la monarquía, no la pasó tan bien, porque le decían que ya no se llame la historia de la audiencia de Quito, sino relatos y todo lo demás, porque Juan de Velasco se negó a sacar el quichua.
Él había hecho un trabajo, llamaríamos hoy día etnográfico, recuperando nombres geográficos y lo va a poner en la lengua original, ¿verdad? Nombres de plantas. ¿Cómo es que le llamamos esta medicina tradicional? Entonces él dijo, esta es la cultura, yo no la voy a cambiar. Ya, entonces le dijeron, ya no va a ser la historia, va a ser esto, porque no tenía una taxonomía. Cuando Juan de Velasco intenta ya publicar, o sea, pasa a la no le llamemos censura, pero no me encuentro otra palabra rápida, a la Academia de Ciencias de la Monarquía, allá, a donde sea que le haya presentado, de manera que entenderíamos. Entonces, ya habían las clasificaciones taxonómicas, tipo Linneo. Entonces le decía, no, usted no ha hecho esto, entonces esto no está en el método científico. Dijo, no, yo no voy a cambiar nada, porque esta es la parte de la cultura. Y mi orden religiosa me dijo, escribe lo que sabemos en este caso de la audiencia de Quito, como se lo dijo a los jesuitas mexicanos, chilenos, todos construyeron historias. Y a diferencia de lo que hicimos en Ecuador con Juan de Velasco, que lo tiramos al tarro de la basura, a mí casi me cuesta no graduarme. Ahora leí a un compañero de la vieja escuela en el tribunal, llamemos a las escuelas, ¿quieres resucitar a Juan de Velasco? Sí, pero por un sentido científico. Aquí lo botamos a la basura y esos historiadores de esa misma época en México, en Chile, en cambio los tienen como parte de la construcción historiográfica de su país. Juan de Velasco menciona a estos gigantes, se está refiriendo a paleontología, porque encuentran estos huesos inmensos. Y en los sitios en que él hace referencia, son sitios donde se han encontrado huesos paleontológicos, grandes mamuts y todo lo demás, ¿no? Para la ciencia del 1600, del 1700, el fundador de Puerto Viejo, que se me va ahorita el nombre, este capitán, él habla de huesos, también he visto estos huesos enormes, de gigantes, no sé, hay que pensar en aquello, ¿no? Entonces, esta historia tiene que ver con cosas que hoy en día la relacionamos con hechos paleontológicos, no tanto con la construcción de estos pozos. Su segunda pregunta, por favor. ¿Desde qué época empezaron a realizar pozos? Perfecto. El manejo de agua es desde el formativo, porque usted no puede tener poblaciones permanentes si no ha resuelto su problema de agua. Los pozos es una tecnología entre varias. Es la tecnología, porque nos hemos concentrado en el bosque, ¿verdad? Perdón, en la montaña, en la cordillera. Es la tecnología propia de la cordillera. La otra tecnología propia, esta ingeniería de montaña, es el manejo de la altura, pero ella no es la construcción de un pozo, que sí también hacían pequeñas albarradas, que son como piscinas, ¿no? Es manejar el entorno para que se mantenga el ciclo de producción del agua. Entonces, contestando su pregunta, diferentes soluciones para almacenar agua, fuera de la agüita que nos da el río, que nos cae la lluvia, están presentes desde el periodo formativo. Los pozos, se estima, en los ejemplos que yo le he puesto, corresponden al periodo de desarrollo regional. No significa que puedan ser más antiguos, digamos, pero adyacente a los pozos se ha encontrado cerámica tipo Bahía y cerámica tipo Manteño, y por esa asociación se habla del desarrollo regional. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, agradecemos su presencia en esta tarde y los invitamos al próximo jueves 20 para la siguiente charla, que es con el máster Javier Vélez. No recuerdo el tema, pero véanlo en las redes, síguenlo en las redes, de los chonos. Excelente tema. Mandelio y chonos. Una foto grupal para la prensa. Sí, por Gracias. favor. Gracias a ustedes. Ay, qué lindo. Yo creo que acá